Mensajes de salvación para leer. Título de este mensaje. Una explicación de Mateo 8:10, en la Biblia. Mateo 8:10 dice: Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto les digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. San Mateo 8:10, Biblia, Reina Valera revisada 1960. Los detalles. Nosotros somos llamados a que, en cuanto a Dios, debemos vivir por fe. No creo que exista un seguidor de Jesucristo en el mundo que no sepa que sin fe es imposible agradar a Dios, tal como lo expresa Hebreos 11:6 en la Biblia. Mientras más grande sea la fe de una persona hacia el Dios de Jesucristo, más grande es la unión entre esa persona y el Señor Creador. Un problema que existe es que, con frecuencia, nuestra fe flaquea. ¿Por qué sucede esto? La razón principal es porque nuestra fe, con frecuencia es influenciada por las situaciones y eventos que suceden en nuestra vida cotidiana. Por eso es importante que analicemos nuestra fe, con el fin de engordarla. En San Mateo 8:5-9 vemos que un centurión romano llegó a donde se encontraba el Señor Jesucristo, y sin altanería le pidió que hiciera un milagro de sanidad, de modo que la salud de un siervo del centurión fuera restaurada de una enfermedad mortal, de la cual no había una esperanza para que el soldado se sanara. Para poder entender bien el significado de lo que estaba aconteciendo, tenemos que examinar quién era ese centurión. Sin duda alguna, el centurión era un enemigo del pueblo judío. Pues este hombre formaba parte de un ejército militar, el cual se había apoderado de la nación de Israel, y ésta había caído bajo el dominio del Imperio Romano. El título de centurión en el ejército romano significaba que él era un soldado profesional. Los centuriones eran la fortaleza del Imperio Romano, y su responsabilidad era la de mantener el orden e imponer la ley. Un centurión tenía a su cargo 100 soldados, y cuando él daba una orden, él lo hacía con el respaldo de la autoridad suprema de ese entonces, la cual era la autoridad del emperador. En otras palabras, las órdenes de un centurión eran cumplidas sin cuestionar, ya que desafiar su orden significaba que se estaba desafiando al emperador mismo, algo que era castigado con la pena de muerte. Así que sin duda alguna, podemos decir que este era un hombre que ejercía gran autoridad, y conocía muy bien el significado de ella. Aunque no existen detalles acerca de este hombre, lo más seguro es que él no tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. En otras palabras, él carecía el conocimiento de las revelaciones acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero, aunque este hombre carecía este conocimiento, él usó su conocimiento militar, y usó su conocimiento acerca de la autoridad, para fortalecer su fe en un momento de gran dificultad. Manteniendo estos breves detalles en mente, continuemos ahora con nuestra explicación de Mateo 8:10, en la Biblia. Como dijimos, nuestra fe puede ser influenciada por las situaciones y circunstancias que enfrentamos a diario. Una gran realidad es que cuando las cosas proceden de la manera que nosotros pensamos que deben proceder, es muy fácil decir que confiamos en Dios. Pero cuando llega el momento de la prueba, las dificultades y el sufrimiento, en numerosas ocasiones nuestra fe falla, y aparece el pensamiento de que Dios se ha olvidado de nosotros, lo cual comienza a invadir nuestra mente. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar que esto suceda? Para esto tenemos que desarrollar una fe genuina, la cual no pueda ser influenciada por las circunstancias. ¿Cómo podemos lograr esto? Lo logramos siguiendo el ejemplo del centurión. Primero, una fe genuina es desarrollada cuando confiamos completamente en la bondad y en el poder del Señor. Para esto, hay que pedir al Señor lo deseado, y tener la certeza de que el Señor lo proveerá. En este versículo de hoy, y los anteriores mencionados arriba, encontramos que ese centurión romano desplegó una gran fe en Jesucristo, porque tal vez estaban circulando rumores positivos acerca de Jesús, que el centurión escuchaba, y le estaban impactando, pues eran actos extraordinarios de Jesucristo en toda esa región. Como ha de esperarse, el centurión no formaba parte del pueblo de Dios, pues era un gentil. Aún peor que eso, él era un oficial en el ejército romano el cual se había apoderado de Israel. Sin embargo, el centurión confiaba completamente en que Jesús era la única persona que lo podía ayudar. Romanos 10:17 dice que, la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. El oír,
por la palabra de Dios, quiere decir que, la palabra de Dios que leemos en la Biblia, el Espíritu Santo de Dios, hace que esa palabra genere fe en nosotros. Por tanto, la fe no procede de nosotros, pues es don de Dios, como dice Efesios 2:8 en la Biblia. El Señor, de una u otra manera, había plantado fe en Jesucristo, en la mente del centurión. Esta fe que Dios había desarrollado en la mente del centurión, acerca de que Jesucristo era el único que le podía ayudar, fue la que permitió que este hombre pudiera deshacerse de la división espiritual. Esta fe también fue la que permitió que este hombre pudiera deshacerse de su orgullo que impediría que él se acercara a Jesús. El centurión estuvo completamente confiado en la grandeza, en la bondad, y en el poder de Jesucristo. Debido a su posición en el ejército romano, este hombre seguramente había recibido reportes acerca de Jesús, y podemos asumir con confianza, que estos reportes influenciaron positivamente en la fe del centurión. Así que el primer paso para desarrollar una fe genuina, es deshacernos de nuestro orgullo, y de las divisiones espirituales que hay en este mundo, creadas por el hombre, al ser inspirado por Satanás y sus demonios a que hayan formado esas divisiones. ¿Por qué por Satanás y sus demonios? A continuación, la Biblia nos ayuda a contestar esta pregunta. Apocalipsis 12:9 en la Biblia, revela que Satanás y sus demonios fueron arrojados a este mundo, de modo que ellos están entre nosotros y pueden moverse libremente desde el infierno a la superficie de esta tierra, y viceversa, y uno de los trabajos de ellos en este mundo, es implantar ideas en las mentes de las personas, y esas ideas siempre están en contra de los propósitos de Dios para nosotros. Una vez que esas ideas han sido concebidas, luego los demonios disparan dardos malignos, ver Efesios 6:16, para hacer que a las personas les urja convertir esas ideas en hechos pecaminosos delante de Dios, y así cometemos nosotros, actos que también están en contra de los planes de Dios para nosotros mismos. Santiago 4:7 en la Biblia, dice, sometéinse, pues, a Dios, resistir al diablo, y él huirá de ustedes. En Jeremías 33:3 en la Biblia, Dios dice, clama a mí, y yo te responderé. El Espíritu Santo, en cada ocasión, siempre avisará al verdadero Hijo de Dios de las intenciones del diablo para hacernos pecar. Debemos aprender a distinguir la voz del Espíritu Santo cuando nos está avisando, para que nosotros clamemos a Dios o a Jesucristo por ayuda, para que el diablo o los demonios huyan de nosotros. Nunca debemos olvidar que estamos en una guerra espiritual, que solo se acabará cuando Cristo regrese. Acerca de esta guerra, nos habla Efesios 6:12 en la Biblia. También Santiago 1:13-15, en la Biblia, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído, y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso es por lo que debemos resistir al diablo, para que él huya de nosotros. Ya que Satanás y sus demonios son los que se encargan de que suceda que, por nuestras propias concupiscencias, seamos atraídos y seducidos hacia el pecado. Un ejemplo de cómo Satanás y sus demonios asisten a las personas mundanas, lo encontramos en la Biblia, cuando en una ocasión Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón, y Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas, tiraron sus varas al suelo, y las varas de ellos también se convirtieron en serpientes, en Éxodo 7:8-13. En esta escena, Satanás y sus demonios, que tienen el poder de estar aquí entre nosotros, asistieron a los egipcios para que hicieran actos con el propósito de invalidar lo que Dios dijo a Moisés y a Aarón que hicieran. Pero nosotros, al igual que el centurión, debemos confiar en la palabra, la Biblia, y bondad de Dios. Segundo, una fe genuina es desarrollada cuando nos acercamos a Dios humildemente, y sin hacer demandas al Señor. El centurión primero había dicho a Jesucristo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra, y mi criado sanará, en Mateo 8:8 en la Biblia. En esto que dijo,
no encontramos que el centurión estaba demandando que Jesús sane a su siervo. Así que, el segundo paso para desarrollar una fe genuina, es reconocer que no somos merecedores de la bondad de Dios, y así debemos acercarnos al Señor humillados. Que Dios bendiga a usted ricamente.